a grabar, a un poco hacer algo que no hicimos el año pasado, que deberíamos haber hecho el año pasado, pero que este año... sí, Israel, si te escuchó, si te dejé presente. Vamos a hacer algo, chiquillos, que el año pasado tendríamos que haber hecho también, pero que por un tema de la pandemia no pudimos hacer, que era el tema de dar los conceptos básicos sobre las unidades de medida y las magnitudes físicas. Así que vamos a partir con eso, chiquillos, que es súper importante. Y comentarles que tener su cuaderno a mano y que cada vez que aparezca este simbolito en la esquina superior derecha de la presentación, es señal de que tenemos que tomar apuntes. Chiquillos, pueden sacarlo, si no alcanzan a copiarlo o quieren prestar atención, sáquenle un pantallazo. La clase se está haciendo grabada, se puede subir al canal de YouTube, pueden después verla con más calma y prestando más atención. Ustedes deciden qué manera tomar los apuntes, pero cuando yo les pida, chiquillos, verificar los apuntes de su cuaderno, yo quiero que estén todo lo que haya yo señalado que tiene que estar. Entonces, si quieren ir anotando al tiro, tomando las ideas importantes, pueden sacarle pantallazo en el computador, sacarle una foto con el celu, o por último, prestarme atención y en la clase siguiente, en la clase cuando se suba a la página al canal de YouTube, ver la clase con calma y ir tomando los apuntes. Pero lo importante es que tiene que estar esta información aquí en el cuaderno, en su cuaderno, porque vamos a empezar ya con la materia nueva y con toda la materia importante de este año, así que la idea es que no les falte absolutamente nada de lo que vayamos bien. Y si Carla, puedes sacarle obviamente un pantallazo, si te es más cómodo ir guardando los pantallazos para que los puedas ir viendo después. La unidad de nivelación, chiquillos, nos va a enfrentar, nos va a preparar para toda la materia de este año. El año pasado, chiquillos, nuestro fuerte fue ver ondas, sonido, luz, ver un poco esos conceptos que hablaban de la física de las ondas. Este año, chiquillos, nos toca ver lo que es la mecánica, la física del movimiento, por eso salen ahí un péndulo, salen algunas fórmulas de fuerzas, porque este año, chiquillos, nos corresponde centrarnos en lo que es la física mecánica, la física del movimiento, entender lo que es la velocidad, lo que es la rapidez, la aceleración, las fuerzas, la energía, etc. Pero para ello, chiquillos, no podemos comenzar esto sin tener claras las ideas principales sobre lo que son las llamadas magnitudes físicas. Las magnitudes físicas, chiquillos, va a ser lo primero que vamos a ver, con lo que vamos a empezar este año, para nivelar, para poder ir empezando a armar un poco este panorama para el año 2021. ¿Y por qué es importante tener claro cuáles son las magnitudes físicas, chiquillos? Porque las magnitudes físicas, chiquillos, son la base de la física y sobre todo de la física mecánica. ¿Por qué? Porque la física mecánica es muy matemática, es muy exacta, como toda la física, que es una ciencia exacta, la mejor forma de ver lo exacta que es la física, esta es la física mecánica, porque tiene una matemática por detrás. Así que lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, para introducir y ya la próxima clase empezar a trabajar con las unidades de medida, cómo transformar de una unidad de medida a otra, donde van a empezar ya a ejercitar ustedes con esto, porque vamos a empezar ya a juntar décimas para las pruebas, para las distintas actividades, va a ser, primero que eso, a trabajar lo que son las magnitudes físicas, comprender muy bien a qué nos referimos con una magnitud física. Chiquillos, se entiende por magnitud física, chiquillos, a toda cualidad, a toda característica de la naturaleza que nosotros podemos cuantificar. ¿Qué significa cuantificar? Que le podemos dar un valor, que la podemos contar, que la podemos medir. Es decir, toda aquella cosa, cualquier fenómeno, cualquier situación, cualquier cosa que en la naturaleza nosotros podamos medir, podamos contar, le podamos dar un valor numérico, nosotros vamos a decir que es una magnitud física. ¿Qué me puede decir rápidamente, chiquillos, un ejemplo de algo que nosotros en la vida cotidiana podemos medir y tengamos una unidad de medida para ello? Un ejemplo rápido. Las carreteras, el kilometraje. El kilometraje, como dice la Flor, la medida, la longitud de la carretera es una magnitud física. O sea, cuán larga es la carretera, cuán largo es el árbol, cuán largo es, cuando hablan de los incendios forestales, lamentablemente, cuando ocurren, que hablan de las hectáreas consumidas por el fuego, eso es una unidad de medida, porque nosotros podemos darle un valor numérico a una situación, alguna manifestación de la naturaleza, ya sea de manera natural, valga la redundancia, o provocada por el hombre, o por acción directa o indirecta del hombre. Tenemos también la temperatura, tenemos el peso, la masa corporal, la cantidad de luz, la potencia eléctrica de un artefacto, la presión sanguínea, la presión del agua, la velocidad del viento, un montón de situaciones que nosotros podemos cuantificar, darle un valor numérico.
por ejemplo, los que son las partículas de astronomía, la distancia que tenemos a distintos cuerpos celestes, a los planetas, a nuestro satélite natural. Todo eso puede ser cuantificado. Todo eso puede dársele una unidad de medida. Y cada unidad de medida está asociada a una magnitud física. Es decir, todas las magnitudes físicas tienen unidad de medida. No existe ninguna magnitud física que no la tenga. Si algo que nosotros en la vida cotidiana no tenga una unidad de medición, por ejemplo, como es el metro, es el kilómetro, no podemos hablar de que esta sea una magnitud física. Si no tiene unidad de medida, no es magnitud física. Esa es como una regla. La magnitud física tiene unidad de medida y si no lo tiene, no es magnitud física. Eso es importante. O sea, todo lo que le podemos dar un valor con una unidad de medición, que la podemos tomar, y esa unidad de medición la podamos medir con un instrumento de medición, es una magnitud física. Por ejemplo, el termómetro, la wincha de medir, el metro, que se le llama también comúnmente. ¿Qué otro instrumento de medición tenemos, chiquillos, aparte del termómetro y la wincha de medir, el metro? ¿Alguno que se le venga a la Profe, cabeza? Dime. las jeringas cuando van a hacer dosis de vacunas. Ahí ¿Y tenemos un eso? ejemplo, por ejemplo, el volumen, o sea, cuánto volumen de líquido. Las jeringas vienen Las graduadas. pesas. Las ¿Cómo? pesas. pulgadas también. Las pesas, la masa corporal, esos son otros Las instrumentos. pulgadas también son... Otra unidad, claro, una son unidad unidades de medida poco ocupadas que las pulgadas, pero por ejemplo dijeron la pesa, la balanza, nos sirve para medir la masa o el peso de un cuerpo. Las jeringas lo que tienen son instrumentos de medición también para el volumen, porque el líquido se mide como volumen y nosotros podemos ver cuánto volumen de líquido está ocupando la jeringa o la vacuna. Las reglas también son instrumentos de medida. No recuerdo ahora, chiquillos, cuál es el nombre oficial que se le da al instrumento de medición de longitud, porque tiene muchos nombres. El metro, la regla, como que no es como el termómetro. Nosotros escuchamos termómetro y automáticamente sabemos que es para medir temperatura. Si nosotros decimos un voltímetro, automáticamente sabemos que es el voltaje. Si hablamos de una balanza, sabemos automáticamente que es un medidor de masa corporal o de masa en general. Entonces, voy a buscar porque siempre se me confunden cuál es la forma como más oficial, por así decirlo, de llamar el instrumento de medición. Todos tienen un nombre. Por ejemplo, el reloj de arena es el primer instrumento de medición del tiempo. Tenemos, por ejemplo, los instrumentos de medición de luz, la cantidad de intensidad luminosa, los potenciómetros que miden la potencia eléctrica, un montón de instrumentos que nosotros sabemos inmediatamente, o la mayoría de las veces, que cuando nos nombran ese instrumento, nosotros sabemos a qué medición se les asocia. Así que es importante, chiquillos, entender que toda magnitud física, como bien decíamos, tiene una unidad de medida asociada y tiene además un instrumento de medición asociado. No está escrito ahí, pero nosotros sabemos que hay un instrumento de medición que está asociado a este. ¿Va quedando claro, chiquillos, esta primera idea sobre las magnitudes físicas? ¿Me lo van comentando? Sí. ¿Sí? ¿Todo claro? Esto es una idea general porque muchas veces nosotros esto lo asumimos, pero la física es súper estricta con esto porque cuando nosotros empecemos a medir magnitudes físicas, cuando empecemos a medir situaciones mecánicas, como son el movimiento, tenemos que tener claro cuál va con cuál. En ese sentido, chiquillos, la física también escarba un poquito más, por así decirlo, y se va más profundo en lo que es la medición de unidades, y nos habla también, chiquillos, de que las magnitudes físicas se pueden clasificar en dos grandes grupos. Uno que son las magnitudes fundamentales y la otra son las magnitudes derivadas. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales, chiquillos? Las magnitudes fundamentales, chiquillos, son las que se definen en sí mismas. Es decir, no necesitamos de otra magnitud física para definirla. Por ejemplo, el tiempo, uno sabe que el tiempo se mide de cierta manera, pero si uno le pregunta a alguien, ¿qué es el tiempo? Cuesta definirlo, ¿cierto? Alguien podría, y de hecho, si uno hace el ejercicio, uno no podría definir el tiempo sin nombrar la palabra tiempo en la definición. O una asociación. El tiempo es lo que tarda de un momento a otro, por ejemplo. Es la forma más fácil de decir lo que es el tiempo. La longitud es la distancia que hay entre dos lugares. La masa es la cantidad de materia. La temperatura es el grado de agitación molecular, etc. Pero, por ejemplo, cuando empecemos a ver con mayor detalle las magnitudes de movimiento, se van a dar cuenta que las magnitudes derivadas, que son la segunda clasificación que viene después de esta, dependen de estas 7 magnitudes fundamentales.
¿Y a qué me quiero referir nuevamente con magnitudes fundamentales? Estas magnitudes fundamentales, chiquillos, son aquellas magnitudes que no requieren de nadie más para definirse. Es decir, ellas solas forman un grupo de unidades de medida. Por ejemplo, la longitud, la medición de un punto a otro, tiene un montón, se define por sí misma. No necesitamos a alguien más para medir, para definirlo. No es así, por ejemplo, el caso de la velocidad, que la velocidad es la distancia en el tiempo. Estamos ocupando dos magnitudes para poder definir esta. Pero la masa se mide por sí sola, la temperatura, el tiempo, etc. Estas 7 magnitudes fundamentales, chiquillos, las que están enlistadas en este recuadro, son la base para todas las magnitudes de la física, para todas las unidades de la física. Así que, teniendo estas 7, todo lo que venga después se construye a partir de estas. Es decir, no hay otras unidades de medida con estas características de ser únicas como estas. Y todas las unidades de medida, aparte de estas 7, van a depender de alguna de estas. Y vamos a ir viendo con el pasar del año que todas las unidades físicas, magnitudes físicas, van a depender de una de estas 7. La Cuti me dice, profe, también estaban las escalares y vectoriales. También, esas las vamos a ver la próxima semana, pero porque esas son las magnitudes, son otra clasificación de las magnitudes físicas. Estas son las dos clasificaciones más básicas. Después se desprenden en otros grupos, donde la próxima semana, como la de la Connie bien recordó, vamos a ver estas dos, los escalares y los vectores. Así que tranquilidad con eso, porque también lo vamos a ver, también nos va a servir para diferenciar algunas cosas que veamos este año. Entonces, rápidamente, chiquillos, la unidad de medida, las 7 magnitudes fundamentales, como buena magnitud física, tienen asociadas 7 unidades de medida en el sistema internacional, que eso es el SI, que lo vamos a ver a continuación qué significa. Chiquillos, la longitud, la medición de la longitud se mide en metros, se abrevia con una letra M en minúscula. La masa se mide en kilogramos, unidad oficial, se abrevia con K mayúscula y G minúscula. El tiempo se mide en segundos de manera oficial y se simboliza con una S minúscula. La temperatura, al contrario de lo que todos piensan, su unidad oficial, su unidad fundamental es el grado Kelvin, que se abrevia con la letra K. El grado Celsius es la más usada, pero no es la oficial. La intensidad luminosa se mide con la unidad candela, que corresponde a CD. La intensidad eléctrica, la cantidad de corriente que circula por un circuito eléctrico, se mide con los amperes, el llamado amperaje, que también se dice de manera popular, se abrevia con la letra A. Y de la química, nos tomamos una unidad que corresponde a la cantidad de sustancia, que es el mol, que se abrevia en minúsculas, simplemente mol. La cantidad de sustancia, cuando ven los moles, cuando lo vieron en química esta séptima unidad se la pedimos prestada a la química, porque en algún momento de la física también se requirió de esta unidad de la química para poder también comprender un poco las variables físicas. Y es aquí, chiquillos, donde nosotros nos preguntamos, pero yo he visto que miden en gramos, que miden en horas, en kilómetros, en grados Celsius, en miliamperes, como las baterías de los teléfonos, por ejemplo, o etcétera. ¿Por qué? Vamos a ver, chiquillos, que existen un montón de las unidades oficiales del sistema internacional son estas, pero también hay otras unidades de medida que son válidas en el sistema internacional, pero que no son las oficiales. La próxima semana vamos a entender cómo llevar todas esas unidades de medida a las unidades oficiales, es decir, cómo transformar los centímetros en metros, los kilómetros en metros, cómo transformar los minutos en segundos, las horas en segundos, cómo transformar los grados Celsius en grados Kelvin, etc. Lo importante, chiquillos, es que debemos empezar a acostumbrarnos desde ya a trabajar siempre con estas unidades de medida. Y en caso de que en alguna situación nos presenten una de estas magnitudes en otra unidad, es decir, por ejemplo, en vez de hablar de metros, nos hablen de centímetros, debemos ser capaces de poder transformar estas unidades a la unidad oficial. Y eso es lo que nos vamos a dedicar la próxima semana, chiquillos, a aprender muy bien a transformar las unidades de una a otra. Cómo pasar de metros de centímetros a metros, cómo transformar, por ejemplo, los gramos a kilogramos, o los miligramos a kilogramos, por ejemplo, que son muy ocupados también los miligramos, los minutos, las horas, los días, las semanas a segundos, y los grados Celsius a grados Kelvin. Esas 4 vamos a trabajar más que nada la próxima semana, porque son las 4 que más vamos a usar.
Pero tener claro, chiquillos, que estas 7 magnitudes fundamentales tienen unas unidades oficiales, que son las que marcan la regla, que marcan la estructura de todas las magnitudes físicas que existen. Es decir, no hay nada que no dependa de esto, que no se construya como esto. ¿Quedó claro, chiquillos? Profe, Dime. si en algún momento nos llegan a pasar una prueba y nos ponen unidad en el SI, pero en vez de ponernos, no sé, Kelvin, nos pone Celsius, ¿eso tenemos que transformarlo o Claro, ponerlo? porque muy probablemente en las pruebas o los ejercicios las respuestas estén en la unidad oficial. Entonces, por ejemplo, si yo les hago un ejercicio donde les pongo todo en centímetros, pero la respuesta está en metros, se van a tener que ver obligados a transformar esos centímetros a metros para poder trabajar. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hago así? Porque más adelante va a ser obligatorio prácticamente que esté en la unidad que corresponde. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Así que, es que también, hay que ser también autocrítico. Muchos profesores de física se mal acostumbran a que trabajen en la unidad que ustedes quieran, pero cuando llegan a la universidad se encuentran con el porrazo de que le van a exigir que se sepa transformar, que trabaje todo en metros, que todo trabaje en segundos, etc. Entonces, mejor que desde ya empecemos a practicar cómo transformar las unidades, cosas que si nos exigen, trabaje con las unidades oficiales del sistema internacional, que es el SI, usted rápidamente sepa cómo transformarlas de un lugar a otro. ¿Vemos unos chiquillos? Así que no se preocupen que la próxima semana nos vamos a dedicar toda la clase a transformar estas unidades de un sistema a otro. Así que tranquilidad con eso. Como ya les mencionaba recién, chiquillos, las magnitudes derivadas son la otra clasificación de magnitudes físicas que vamos a trabajar el día de hoy y que son infinitas, hay un montón. De hecho, no podríamos terminar nunca de definir magnitudes físicas porque son combinaciones de 2 o más magnitudes fundamentales, como la rapidez, que es metros por segundo, es decir, longitud con el tiempo, la aceleración mezcla la velocidad con el tiempo, la fuerza, la masa con la aceleración. Se fijan que esas 3 unidades que voy como ejemplo están ocupando 2 magnitudes físicas fundamentales o otra magnitud derivada que ya viene de otra. Por eso son infinitas las magnitudes derivadas. ¿Por qué? Porque yo puedo construir una magnitud derivada de 2 o más magnitudes fundamentales, como es, por ejemplo, los metros y los segundos, pero también puedo construir una magnitud derivada con otra magnitud derivada. Es decir, estoy haciendo una cadena de magnitudes que es infinita. Entonces, tener claro, chiquillos, que las magnitudes derivadas son las magnitudes que provienen de alguna combinación de 2 o más magnitudes fundamentales. Es decir, si nos ponemos a combinar alguna de las 7 magnitudes fundamentales que vimos en la diapo anterior, vamos a llegar en algún momento, vamos a ir construyendo nuevas magnitudes físicas, que como derivan, provienen de la magnitud fundamental, se les coloca el apellido de magnitud derivada. Deriva, proviene de otra magnitud física. Como bien les decía, listar todas estas magnitudes va a ser eterno, es muy finito, porque de hecho ni yo me las sé todas, porque son muchísimas. Cada unidad, cada magnitud fundamental tiene asociada una infinidad de magnitudes derivadas si las combinamos con otras. Así que no terminaríamos nunca, chiquillos, de combinar, de poder ver cómo se mezclan estas magnitudes físicas. Así que quedémonos con esa idea, chiquillos, de que la magnitud derivada corresponde a la combinación de 2 o más fundamentales. Y ahí hay 3 ejemplos que son los ejemplos por excelencia que se ocupan siempre para definir estas magnitudes derivadas. Y aquí es donde viene, chiquillos, lo que yo les mencionaba hace rato. La unidad de medida es la unidad del Sistema Internacional de Medidas, o también abreviada, chiquillos, en muchos casos como unidad MKS. Se abrevia como MKS. ¿Por qué se dice MKS? Porque viene de M de metro, unidad fundamental de la longitud, cada kilogramo, unidad magnitud fundamental de la masa, y S de segundo, que es la unidad de la magnitud fundamental del tiempo. Como esas 3 unidades son las 3 unidades más utilizadas en la física, el Sistema Internacional abrevia la unidad oficial como MKS o Sistema Internacional de Unidades. Metro, kilogramo, segundo. Y cuando tengamos que transformar unidades, nosotros vamos a tener que llevar, por lo general, las magnitudes desde el sistema CGS al MKS. ¿Cuál es el CGS?
El CGS, chiquillos, es el antiguo sistema de medición que existía hace algunos años, que era C de centímetro, G de gramo y S de segundo. ¿Qué no entiendes, Cata? Ah, eso estoy explicando. El sistema internacional se abrevia también se abrevia como MKS. ¿Por qué se abrevia como MKS? Porque abrevia las tres simbologías más utilizadas del sistema internacional. M de masa, K de kilogramo y S de segundo. Así que si usted ve en alguna prueba o un ejercicio, transforme al sistema MKS, corresponde al sistema internacional. Es decir, el sistema donde la masa se mide en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos. Antiguamente, hace algunos años atrás, se ocupaba el antiguo sistema internacional CGS, que es centímetro, gramo, segundo. Y la Flo pregunta por qué lo cambiaron. ¿Por qué lo cambiaron, chiquillos? Porque en muchos casos, las situaciones físicas, las situaciones cotidianas, se ocupaban a gran escala. Es decir, si íbamos a medir la longitud de una persona, era poco práctico trabajar en centímetros. Si íbamos a medir la masa de un objeto muy, muy grande, era poco práctico medirlo en gramos. Pero el tiempo siempre ha sido igual, en los segundos cuesta menos medirlo en segundos. Este cambio se hizo hace muy pocos años, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en donde se encontró que era más práctico, matemáticamente más práctico, trabajar con las unidades un poco más grandes, la de masa en kilogramos, la de longitud en metros y el tiempo en segundos, porque generalmente las situaciones que se experimentaban o se veían en la vida cotidiana eran con valores muy grandes, eran a macroescala. Entonces, en trabajar con unidades muy chicas era poco práctico y matemáticamente podía ser incluso hasta complicado o un poco engorroso. No sé, Cata, si te quedó claro lo de las letras, a qué se refería el MKS y el CGS. O sea, el MKS es ahora, pero antes era el CGS, correcto. De hecho, mucho antes del CGS y del MKS, estaban los antiguos sistemas de unidades que eran del tiempo de la Edad Media, cuando se medían pulgadas, cuando se medía la masa en onzas, cuando se medían los pies, las cuartas, etc. En la próxima clase les voy a explicar un poco, les voy a contar un poco la historia de por qué llegamos a tener estas unidades oficiales del MKS, o antiguamente el CGS, porque antiguamente se ocupaba el pie, la pulgada, la onza, que eran magnitudes súper complicadas porque eran muy arbitrarias, no eran oficiales. O sea, un pie no era lo mismo en todos lados. Y les voy a explicar un poco la historia un poco detrás de eso. Así que, con el pasar de los años y con el pasar del avance científico, se decidió llegar a una unidad de medida estandarizada, que en cualquier parte del mundo uno la puede entender. Si uno va a cualquier parte, chiquillos, o a la mayoría de los países de nuestro planeta, casi todos ocupan estas unidades, el metro, el kilogramo, el segundo. Son pocos los países de nuestro planeta que ocupan otras unidades. Estados Unidos es uno de los pocos países que todavía ocupa la pulgada como unidad de medición. Ocupan los grados Fahrenheit también. La mayoría de los resultados son siempre números enteros o decimales. Vamos a trabajar con eso, Oscar, la verdad, no es tan complicado, sino que vamos a trabajar con decimales o números enteros. Pero, como les mencionaba, chiquillos, Estados Unidos es uno de los pocos países que todavía ocupa el antiguo sistema de la Edad Media, que son las pulgadas, etc. La mayoría de los países adoptaron este sistema estandarizado porque claramente ayuda a entender de mejor manera y es una cosa más estandarizada, más global. ¿Y usted en alguna prueba nos va a decir tipo, ¿van a ocupar CGS o MKS para saber qué hacer? Flo, toda prueba, todo ejercicio que trabajemos en evaluación, tiene que hacer en MKS. Si yo se los coloco en CG en otra unidad, ustedes van a tener que transformar a la unidad oficial. ¿Qué es lo que vamos a aprender la próxima semana? La Elizabeth dice, como las libras igual, también. Gracias por recordarme eso. La gente de Estados Unidos todavía ocupa las libras como unidad de masa, cuando la unidad oficial sigue siendo el kilogramo. ¿Por qué lo harán? Buena pregunta. Ni yo lo sé, ni yo sabría cómo responderles esa cosa. Así que la próxima semana aquí vamos a entender un poco más sobre esto de las transformaciones de unidades, cómo llevar todo, tanto las unidades no oficiales como las antiguas unidades, como son pie, pulgada, onza, libra, etcétera, a la unidad oficial. Y entender un poco por qué se hizo, por qué se llevó todo esto a una unidad más estándar, más ordenada.
porque claramente si se quería también compartir el conocimiento físico, la idea es que todos entendieran en la misma y nadaran para la misma dirección para que se entendiera un poco más claro lo que queríamos hablar de manera física. Así que eso, chiquillos, ¿dudas, consultas con respecto a lo que vimos el día de hoy? ¿Todo claro? Profe, Dime. la próxima semana vamos a ver lo de las fórmulas. Vamos a aprender a transformar unidades de las unidades no oficiales a las oficiales. Ah, No ya. tiene fórmula, sino que tiene un método más que una fórmula. Solo tienen que recordar, de ahí les voy a enseñar, vuelve a dar tablas de transformación que pueden ir ocupando durante las pruebas o los trabajos, que esas tienen que aprenderse después, ser sequísimos con ellas, porque las van a tener que aprender. Por ejemplo, si yo les digo, no sé, 1,5 kilos, ya, yo sé que 1,5 kilos son 1.500 gramos, por ejemplo, o que 50 centímetros son medio metro, cosas así, vamos a tener que ir de a poco avanzando y recordando estas cosas. ¿Se entiende? Ya, chiquillos, si no hay más dudas, quedó claro, vamos a dejar la clase hasta aquí, esperando que todos se encuentren súper bien. Connie, eso es exactamente lo que tú estás diciendo, tiene que ver un poco, así que la próxima semana vamos a entrar en mayor detalle con ello. Así que eso, pues, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, esperando que todos y todas se encuentren muy bien. La próxima semana ya van a tener su resultado del diagnóstico y vamos a trabajar con ellos también para la transformación de unidades. Así que próxima semana, si pueden tener calculadora, se los recomiendo porque vamos a vamos a depender un poquitito de la calculadora porque igual también nos va a ayudar cuando sean transformaciones un poco más complicadas. Así que eso, pues, chiquillos, que estén muy, muy bien. Nos encontramos el próximo día jueves a la misma hora. Tengan buena tarde y buen resto de semana. Así que cuídense mucho y que estén muy bien. Nos vemos, chiquillos. Chau.